Capítulo 1. La primera gota. La lluvia golpeaba con furia los vitrales de la vieja iglesia, como si el cielo quisiera borrar cualquier secreto guardado en aquel recinto sagrado. Padre Andrés caminaba con pasos lentos y medidos, sintiendo el frío calar hasta los huesos. Entonces, lo vio, una gota, única y transparente, que caía del techo hacia el altar, humedeciendo lentamente el mármol antiguo. Pero no era agua común, tenía un brillo extraño, casi hipnótico, que parecía contener una promesa y una advertencia al mismo tiempo. Un murmullo empezó a resonar en la penumbra, un salmo antiguo que parecía surgir de las paredes mismas, llenando el aire con una vibración profunda y oscura. La voz no era humana, ni divina, sino algo intermedio, un susurro que rozaba el alma y la piel al mismo tiempo. Padre Andrés sintió que su corazón latía con fuerza, entre la fascinación y el temor. Al girar, vio a una figura que no esperaba, Sor Lucía, la monja joven que desde hacía semanas se refugiaba en la capilla. Sus ojos negros brillaban con un fuego contenido, y su vestido blanco parecía humedecido por una humedad invisible. Sin decir palabra, se acercó al altar y empezó a recitar el salmo con una voz dulce, pero cargada de un deseo prohibido que hacía temblar las velas a su alrededor. El suelo comenzó a mojarse más rápido, como si el salmo convocara una lluvia interior que solo ese altar podía contener. Padre Andrés no pudo apartar la mirada, atrapado entre la fascinación por la escena y el miedo de descubrir qué oscuro misterio se ocultaba detrás de esas gotas que manchaban el suelo sagrado. ¿Era una bendición o una maldición? ¿Un acto de fe o un rito olvidado? Solo una cosa estaba clara: aquella noche, la iglesia dejaría de ser un refugio seguro. El salmo que mojaba el suelo del altar había empezado a contar su historia, y nadie podría detenerla. Capítulo 2. El eco del salmo. Las horas pasaban lentamente en la iglesia mientras la noche envolvía todo con su manto oscuro. El eco del salmo seguía resonando, pero ahora ya no era solo un susurro, se había convertido en una melodía persistente que parecía salir de cada rincón, como si las paredes mismas rezaran con una voz ajena. Padre Andrés regresó al altar al amanecer, con la mente agotada y un nudo en la garganta. El suelo estaba cubierto por un charco creciente, una mezcla espesa que reflejaba una luz tenue, casi sobrenatural. Se agachó y tocó con la punta de los dedos aquel líquido frío, sintiendo un escalofrío recorrer su columna vertebral. De repente, sintió una presencia tras él. Era Sor Lucía, cuya figura se dibujaba tenue entre la penumbra. Sus ojos no solo brillaban, sino que ardían con un fuego interno que no conocía límites. Con voz suave pero firme, comenzó a hablarle de un antiguo secreto guardado en la sangre del Salmo. Un secreto que vinculaba el deseo y la redención en un solo acto prohibido. Este salmo no es solo oración, dijo ella. Es un llamado a despertar lo que yace dormido dentro de nosotros. Una mezcla de pecado y santidad, pasión y condena. Por eso el suelo se moja, porque cada palabra lleva consigo un peso de vida y muerte. Padre Andrés sintió como su cuerpo reaccionaba involuntariamente. Un torbellino de emociones lo consumía: miedo, atracción, culpa. Sor Lucía se acercó lentamente. Sus manos rozaron el mármol húmedo y luego, con una sonrisa cargada de misterio, posó su mirada en la del sacerdote. La tensión en el aire era palpable, como si un hilo invisible atara sus destinos en esa capilla silenciosa. El salmo continuaba, ahora más fuerte, inundando cada espacio, mojando no solo el suelo, sino también el alma de quienes osaban escucharlo. ¿Podrían resistirse a la fuerza que despertaba? ¿O serían arrastrados por esa corriente invisible hacia un abismo del que no había retorno? La respuesta se ocultaba, húmeda y oscura, justo allí, en el altar que seguía mojado, esperando el siguiente verso. Capítulo 3. El secreto de la monja. Las paredes de la capilla parecían susurrar secretos antiguos, mientras Sor Lucía permanecía inmóvil frente al altar, sus dedos rozando las gotas que ahora se habían convertido en un río oscuro sobre el mármol. Padre Andrés la observaba,
atrapado en una mezcla de fascinación y temor que le consumía por dentro. «Hay algo que debo confesarte», susurró ella, con voz quebrada pero firme. «Este salmo que recito no es solo un canto sagrado. Es una cadena que me ata a un pasado que ni siquiera el tiempo ha logrado borrar». Andrés dio un paso más cerca, su respiración entrecortada por la intensidad de sus palabras. Sor Lucía bajó la mirada, y en su silencio había un dolor profundo, una historia escrita con sudor y lágrimas. «Antes de entrar aquí, viví en un mundo donde el pecado y el deseo se entrelazaban en cada mirada, en cada roce prohibido. Fui víctima y verdugo de mis propios deseos. Este salmo», su voz tembló, «es un conjuro que me recuerda cada instante de aquella vida, cada pecado que aún llora a través de estas gotas». Padre Andrés sintió un nudo en el estómago. Su fe tambaleaba mientras la sensualidad velada en cada gesto de Lucía lo arrastraba hacia un abismo donde la santidad y la lujuria se mezclaban sin distinción. Ella dio un paso hacia él, y el aire se volvió denso, cargado de una electricidad invisible. En ese instante, el sonido del salmo se hizo más intenso, como si la iglesia misma respirara con ellos, mojando el suelo, empapando sus almas. «¿Y tú, padre?», preguntó ella con una sonrisa que ocultaba un fuego oscuro. «¿Qué secreto llevas dentro, mientras te aferras a la fe que te consume?». El eco del salmo siguió reverberando, tejedor de destinos y guardianes de secretos que solo el altar podía conocer. Y en ese instante, ambos supieron que nada volvería a ser igual. Capítulo 4. El altar mojado. El silencio de la iglesia se rompía solo por el goteo constante que caía sobre el altar. Pero esa agua ya no era solo agua, era un líquido oscuro, espeso, que parecía respirar con vida propia, impregnado de un aroma dulce y prohibido. Padre Andrés observaba, sin poder apartar la mirada, como el mármol se humedecía lentamente, como si el altar mismo llorara un secreto antiguo. Sor Lucía se acercó, su figura envuelta en sombras y luz tenue. Sus ojos reflejaban una mezcla inquietante de deseo y devoción, y cada movimiento suyo parecía una danza cargada de misterio. La humedad del altar manchaba sus dedos, y ella los llevó a sus labios con un gesto que desafiaba la santidad del lugar. «El salmo no solo llama a la oración», murmuró con voz ronca. «Es un puente entre lo divino y lo carnal, entre el pecado y la redención. Cada gota que moja este altar lleva la esencia de nuestros cuerpos, de nuestras almas en lucha». Padre Andrés sintió el peso de esas palabras como una cadena invisible que lo ataba a ella, a ese instante donde el límite entre lo sagrado y lo profano se desdibujaba. Su piel se erizó, y un fuego inesperado se encendió en su interior. Sin mediar palabra, Sor Lucía lo tomó de la mano y lo guió hacia el altar mojado. El contacto fue eléctrico, una mezcla de temor y deseo que recorría sus venas. La capilla, antes un refugio de silencio y paz, ahora se convertía en un escenario donde la fe y la pasión se enfrentaban en un duelo silencioso. Las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes que parecían susurrar secretos antiguos. El salmo seguía resonando, mojando el suelo, mojando sus almas, desatando una tormenta que ninguno de los dos podía ni quería detener. En aquel altar mojado, la santidad y el deseo se fundían en un abrazo prohibido, sellando un pacto que desafiaría su fe y sus destinos para siempre. Capítulo 5. La confesión prohibida. La penumbra del confesionario envolvía a Padre Andrés mientras escuchaba, con el corazón acelerado, la voz temblorosa de Sor Lucía. Sus palabras eran como cuchillas cubiertas de terciopelo, revelando secretos que ninguna confesión había revelado antes. «Padre», susurró ella, «este salmo que recito no es solo oración. Es un conjuro que abre puertas que deberían permanecer cerradas. Mi voz, mi cuerpo, mi alma, todo está entregado a ese poder oscuro que me habita». Los dedos de Andrés apretaron el respaldo del asiento, mientras sentía como una mezcla de temor y deseo lo invadía. Sabía que escuchar esa confesión lo llevaba a un terreno prohibido, un abismo donde la fe y la carne se entrelazaban de manera peligrosa. Sor Lucía continuó,
revelando fragmentos de un pasado marcado por la lujuria y el arrepentimiento. Un ciclo donde el pecado y la santidad se confundían hasta volverse inseparables. Cada palabra que pronunciaba parecía empapar el aire con una humedad densa, cargada de un aroma que despertaba pasiones ocultas. El salmo seguía sonando en su mente, una melodía hipnótica que mojaba el suelo del altar y desnudaba sus almas. Andrés sintió como su fe se tambaleaba, y como un fuego prohibido comenzaba a arder en su interior. ¿Y tú, padre?, preguntó ella, con una sonrisa que escondía un abismo. ¿Qué pecado ocultas detrás de esa túnica sagrada? El silencio respondió, pesado y vibrante, mientras la confesión prohibida sellaba un pacto invisible entre ellos. En aquella noche, el altar no solo se mojaba con gotas de agua, sino con deseos y secretos que desafiarían para siempre la frontera entre el cielo y el infierno. Capítulo 6. El deseo que arde. El aire en la capilla se volvió denso, como si el mismo tiempo se hubiera detenido para observar la lucha interna de Padre Andrés. Cada palabra del salmo, pronunciada por Sor Lucía, parecía prender una chispa invisible que incendiaba sus pensamientos y carcomía sus convicciones. El líquido oscuro que mojaba el altar parecía extenderse, rozando sus pies descalzos, como si quisiera fundirlos con la piedra fría y hacerlos parte de aquel rito prohibido. La joven monja avanzó hacia él con una mirada que no necesitaba palabras para comunicar el fuego que la consumía. Sus manos temblorosas tocaron la túnica del sacerdote, desatando una corriente eléctrica que recorrió sus cuerpos. Entre la penumbra, sus respiraciones se entrelazaban, creando una melodía única y peligrosa. La línea entre lo sagrado y lo profano se desdibujaba con cada roce, con cada suspiro ahogado. Este deseo, murmuró Sor Lucía, acercando su aliento al oído de Andrés, no es pecado ni salvación. Es la prueba viva de que estamos atrapados en un juego divino donde la carne y el espíritu se retan sin tregua. Padre Andrés sintió como una tormenta interna se desataba, una mezcla explosiva de culpa y anhelo que lo hacía perder el control. La humedad del altar parecía impregnarse en su piel, mojando no solo la piedra, sino también su alma atormentada. Las sombras danzaban alrededor, reflejando un ballet de pasiones ocultas y secretos inconfesables. El salmo seguía repitiéndose, una letanía que prometía despertar fuerzas que ni el mismo cielo podía contener. En ese altar mojado, el deseo ardía más fuerte que cualquier oración, desafiando la fe y el destino de quienes osaban sucumbir a su poder. Capítulo 7. El ritual nocturno. La noche cayó pesada sobre la iglesia, y dentro de sus muros milenarios, un ritual secreto comenzaba a tomar forma. Padre Andrés y Sor Lucía se encontraron en la capilla, sus miradas cargadas de una intensidad que desafiaba lo sagrado y lo prohibido. El altar mojado servía como testigo silencioso de aquel encuentro. Las gotas oscuras que se deslizaban por la piedra ahora parecían responder al latido acelerado de sus corazones, marcando el ritmo de un canto ancestral que solo ellos podían escuchar. Sor Lucía abrió un libro antiguo, cuyas páginas amarillentas estaban llenas de símbolos olvidados y palabras que parecían arder en la penumbra. Con voz firme, comenzó a recitar una versión retorcida del Salmo, una oración que mezclaba devoción y deseo, luz y sombra. Este ritual, susurró, despierta fuerzas que yacen dormidas en la frontera entre el cielo y el infierno. Nos invita a fundirnos en un solo ser, donde la pureza y la carne se enfrentan y se abrazan. Padre Andrés sintió como el aire se cargaba de electricidad, la cercanía de Sor Lucía, su aliento cálido, el contacto de sus manos temblorosas sobre el altar húmedo. Todo conspiraba para romper las cadenas de la fe tradicional. Las velas parpadeaban, proyectando sombras que parecían danzar al compás de la letanía oscura. El suelo, empapado por aquel líquido misterioso, parecía vibrar bajo sus pies, como si el mismo altar respirara y latiera al ritmo de su pasión prohibida. En ese instante, el mundo exterior desapareció, solo existían ellos, el salmo, y el altar mojado que sellaba un pacto invisible, un lazo entre la divinidad y el deseo más humano y oscuro. Capítulo 8. La voz en el confesionario.
El silencio en la iglesia fue roto por un susurro extraño, un eco que parecía venir de las entrañas mismas del confesionario. Padre Andrés sintió como un escalofrío recorría su espalda cuando la voz comenzó a hablar. Una voz que no pertenecía a ningún ser humano ni a Dios. ¿Por qué has venido?, preguntó aquella voz con un tono a la vez seductor y amenazante. ¿Buscas perdón o condena? El sacerdote, paralizado, se acercó al confesionario con pasos lentos, mientras las gotas que mojaban el suelo parecían multiplicarse, extendiéndose como una mancha oscura que envolvía cada rincón. Sor Lucía apareció tras él, con sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. La voz continuó, susurrando secretos antiguos y profecías olvidadas que hacían temblar los cimientos mismos de la fe. Cada palabra era un veneno dulce que penetraba en el alma, mezclando temor y deseo en una danza mortal. Padre Andrés quiso huir, pero una fuerza invisible lo retenía. Sor Lucía, con una sonrisa enigmática, tomó su mano y lo guió hacia el confesionario, donde la voz parecía esperarlos, lista para revelar un destino que ninguno de los dos podía evitar. El salmo seguía resonando en sus mentes, mojando el altar y sus corazones, sellando un pacto oscuro que los unía para siempre. En ese espacio sagrado y profano, la línea entre la realidad y la pesadilla se borraba, dejando solo la voz que clamaba por la verdad prohibida. ¿Serían capaces de enfrentar lo que aquella voz les revelaría? ¿O sucumbirían al abismo que se abría ante ellos? Bajo el altar mojado por el Salmo. Capítulo 9. El pacto sellado. La atmósfera en la capilla era irrespirable, cargada de un peso invisible que presionaba el alma de Padre Andrés y Sor Lucía. Frente al altar mojado, donde las gotas oscuras resbalaban lentamente, un silencio tenso anticipaba el momento decisivo. Para salvar tu alma, dijo Sor Lucía con voz firme y profunda, debemos sellar un pacto. No es un convenio cualquiera, sino un lazo que unirá nuestras existencias, donde la fe y el deseo se confunden y fortalecen. El sacerdote sintió como el corazón le latía con fuerza, mientras la mezcla de miedo y atracción lo envolvía. Sabía que esa unión significaba cruzar una línea que jamás podría deshacer, pero el destino ya había trazado su camino. Con manos temblorosas, tomó un cáliz antiguo lleno de un líquido rojizo, mezcla de agua bendita y un secreto oscuro. Sor Lucía recitó el salmo con una intensidad que hizo vibrar cada piedra de la iglesia, mojando no solo el altar, sino también sus cuerpos, como una promesa y una condena. Sus manos se entrelazaron, y en ese instante, una corriente eléctrica recorrió sus venas, uniendo sus almas en un fuego inextinguible. El suelo mojado parecía absorber aquel pacto, sellando con cada gota el destino de ambos. No habrá marcha atrás, susurró Andrés, con la voz rota por la emoción y el miedo. Somos prisioneros de este altar, del Salmo, y de nosotros mismos. El ritual había comenzado, y ni la fe ni la razón podrían salvarlos de la tormenta que se avecinaba. En el altar mojado, el pacto sellado era la llave que abriría puertas prohibidas, donde la salvación y la perdición danzaban al borde del abismo. Capítulo 10. El altar llora. La iglesia se encontraba envuelta en una oscuridad casi tangible, apenas rota por la débil luz de las velas que luchaban contra las sombras que parecían crecer y devorar cada rincón. Pero fue el altar, ese lugar sagrado y prohibido, el que empezó a llorar. Gotas negras, densas y viscosas, comenzaron a brotar de su superficie, deslizándose lentamente, dejando tras de sí un rastro que parecía arder con un fuego invisible. Padre Andrés contemplaba, paralizado, como el líquido caía al suelo, mezclándose con las aguas antiguas que ya lo empapaban. Sor Lucía apareció detrás de él, su rostro iluminado por una expresión entre el dolor y la exaltación. Sus manos temblorosas se posaron sobre el altar mojado, como si quisiera absorber toda la maldición y la bendición contenidas en esas lágrimas. El altar llora, murmuró, porque siente el peso de nuestras almas. No es solo un lugar de oración, sino un espejo donde se reflejan nuestras culpas y deseos más profundos. El salmo resonaba en sus cabezas,
una letanía oscura que mojaba no solo el suelo sino también sus corazones, inundándolos con una mezcla de esperanza y desesperación. El fuego prohibido que ardía en ellos parecía alimentar esas lágrimas negras. Un ciclo sin fin de pasión y penitencia. Padre Andrés se volvió hacia Sor Lucía, encontrando en sus ojos un reflejo de su propia lucha. Entre la luz temblorosa y la sombra que los envolvía, ambos sabían que aquel altar lloraba por ellos, por sus pecados y su condena, y en medio de esa iglesia húmeda y oscura, la línea entre el cielo y el infierno se desdibujaba, mientras el altar seguía llorando, mojando sus destinos con cada lágrima que caía. Capítulo 11. La sombra que moja. Las sombras en la iglesia parecían cobrar vida propia aquella noche. Padre Andrés sintió una presencia fría y cercana, un susurro que se escurría entre los muros milenarios. No era un viento cualquiera, sino la sombra misma de un pasado que se negaba a morir. De repente, una figura apareció tras él, la silueta de Sor Lucía, pero distinta, más etérea y oscura, como si su alma se hubiera desdoblado en dos. Sus ojos brillaban con un fuego sobrenatural, y cada vez que sus pies tocaban el suelo, dejaban un rastro de humedad fría que mojaba lentamente la piedra. ¿La sientes?, susurró ella con voz que parecía venir de otro mundo. La sombra que nos sigue, que bebe del salmo y se alimenta de nuestros miedos y deseos. Padre Andrés se quedó paralizado, sintiendo como la sombra crecía a su alrededor, mojando el suelo con un líquido que parecía sangre mezclada con agua bendita. La iglesia, antes un refugio de paz, se había convertido en un escenario donde la luz y la oscuridad se enfrentaban sin tregua. La sombra se acercó más, y con ella, una oleada de recuerdos reprimidos, secretos inconfesables y una pasión prohibida que ardía entre ellos como un fuego inextinguible. El salmo seguía sonando, mojando el altar y sus almas, tejiendo un destino del que nadie podía escapar. Somos prisioneros, dijo Andrés con voz rota, de la sombra, del salmo, y de nosotros mismos. Y en aquel altar mojado, entre luces titilantes y sombras voraces, la lucha entre el bien y el mal, el deseo y la redención, alcanzaba su clímax, porque la sombra que moja no solo humedece el suelo, sino que penetra en el alma, marcando para siempre el camino que deben seguir. Capítulo 12. El salmo final. La noche era un suspiro eterno dentro de la iglesia. El altar, empapado hasta los cimientos, parecía latir con una vida propia, resonando con el último verso del salmo prohibido. Padre Andrés y Sor Lucía se encontraban frente a él, conscientes de que ese momento marcaría sus destinos para siempre. La voz de Lucía, ahora firme y vibrante, recitaba el salmo con una devoción que rozaba la obsesión. Cada palabra era una llave que abría puertas invisibles, cimientos de un ritual que desafiaba al cielo y a la tierra. Las gotas que caían sobre el mármol tenían un brillo hipnótico, como si contuvieran el alma misma de la iglesia. Este es el salmo final, dijo ella, con los ojos cerrados, sintiendo como el poder la atravesaba. No es una oración de salvación, sino un llamado a la verdad oculta, a aquello que solo los valientes se atreven a enfrentar. Padre Andrés sintió el peso de esas palabras como una carga sagrada y maldita a la vez. El fuego prohibido que ardía en su interior se intensificó, mezclando temor y éxtasis en un torbellino imparable. Sus manos temblaban mientras apoyaba los dedos en el altar mojado, sintiendo como esa humedad no solo empapaba la piedra, sino también su alma. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el latido acelerado de sus corazones. El último verso del salmo resonó en sus mentes, como un eco que se perdía en la eternidad, sellando un pacto indeleble entre ellos y la fuerza que despertaron. Sabían que, a partir de ese instante, nada volvería a ser igual. El altar mojado había abierto un camino sin retorno, donde la fe y el deseo se entrelazaban en un destino imposible de deshacer. Y mientras las últimas gotas caían, impregnando el suelo sagrado, el salmo final se convertía en el himno silencioso de su condena y redención. Capítulo 13. El juicio divino. La capilla se había transformado en un tribunal invisible,
donde fuerzas que escapaban a la comprensión humana juzgaban no solo sus acciones, sino el peso de sus almas. Padre Andrés y Sor Lucía estaban en el centro de ese juicio, conscientes de que cada lágrima que mojaba el altar era testigo de su condena o redención. Un coro de voces celestiales y demoníacas resonaba en sus oídos, pronunciando sentencias que entrelazaban misericordia y castigo. El salmo, que hasta entonces había sido un canto misterioso, se convertía ahora en el veredicto final, mojando el suelo con una mezcla de agua bendita y sangre ancestral. No es solo un castigo, susurró Sor Lucía, con lágrimas que brillaban como estrellas caídas. Es una purificación, un renacer entre la oscuridad y la luz. Padre Andrés sintió como su espíritu se desnudaba frente a esa audiencia invisible, revelando cada pecado y cada deseo oculto. La pasión y el arrepentimiento se fundían en un abrazo doloroso, mientras el altar mojado absorbía sus confesas, sellando un destino más allá de la comprensión. Las sombras parecían danzar en un ritual ancestral, reflejando la lucha eterna entre el bien y el mal, el deseo y la santidad. En ese momento, comprendieron que el juicio divino no era un castigo externo, sino la batalla interna que definiría su esencia. Y mientras el salmo continuaba mojando el suelo del altar, Padre Andrés y Sor Lucía supieron que solo enfrentando ese juicio podrían encontrar la verdadera libertad o la condena eterna. Capítulo 14. La redención mojada. La luz tenue de la capilla iluminaba el altar, todavía empapado por las gotas que parecían contener siglos de historias ocultas. Padre Andrés y Sor Lucía, agotados pero decididos, se aferraban a la esperanza que aquella noche traía consigo. La redención no siempre es limpia, murmuró Sor Lucía, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y fe. A veces, está envuelta en agua sucia, en lágrimas que mojan el alma antes de purificarla. El salmo, que antes era un canto de condena, ahora resonaba con una melodía distinta, más suave, más humana. Cada palabra parecía acariciar sus heridas, desnudando su esencia y ofreciendo un camino hacia la liberación. Padre Andrés sintió como un peso se levantaba de su pecho, mientras la humedad del altar parecía absorber sus culpas y transformarlas en fuerza. La lucha interna entre deseo y devoción encontraba un equilibrio frágil pero real. El altar mojado se convertía en símbolo de una batalla ganada, pero también de cicatrices que permanecerían para siempre. En ese espacio sagrado, donde la pasión y la fe se habían entrelazado, la redención se manifestaba como un renacer, imperfecto pero verdadero. Las sombras se disipaban lentamente, dejando paso a una calma profunda, mientras el salmo finalizaba, sellando no solo un pacto, sino una promesa de esperanza y renovación. Capítulo 15. El eco eterno. La iglesia quedó en silencio, pero el eco del salmo seguía resonando en cada rincón, como un susurro eterno que desafiaba el paso del tiempo. El altar, mojado y desgastado, guardaba la memoria de cada lágrima, de cada deseo y cada oración que había marcado el destino de Padre Andrés y Sor Lucía. Aunque ellos ya no estaban, sus almas parecían fundirse con la piedra húmeda, atrapadas en un ciclo infinito donde la fe, el deseo y la redención se entrelazaban sin descanso. Cada gota que caía era un recordatorio silencioso de aquella historia prohibida, un eco que nadie podría borrar. Las velas se consumían lentamente, proyectando sombras que danzaban al ritmo de un salmo olvidado, un himno que continuaba mojando el suelo del altar y las almas que se atrevían a escucharlo. En ese lugar sagrado y profano, la línea entre la vida y la muerte, el pecado y la santidad, se había desvanecido para siempre. El salmo no era solo una oración, era un testamento eterno de un amor prohibido, una condena y una esperanza que seguirían resonando más allá de cualquier tiempo. Y mientras el eco del salmo mojaba el suelo del altar, la historia de Padre Andrés y Sor Lucía se convertía en leyenda, un susurro perpetuo que habitaba en las sombras y en la luz, recordándonos que algunas voces nunca mueren. Epílogo, el susurro perpetuo. Mucho tiempo después, cuando las velas ya no ardían y la capilla había caído en el olvido, aún se escuchaba, a veces, un murmullo entre las piedras húmedas.
Era el eco del salmo. Un susurro perpetuo que nunca se apagaba. Los fieles que pasaban cerca sentían una presencia inexplicable. Una mezcla de paz y temblor. Como si las almas de Padre Andrés y Sor Lucía aún danzaran entre la sombra y la luz. Entre la fe y el deseo. El altar seguía mojado. No solo por el paso del tiempo o la humedad, sino por lágrimas invisibles que narraban una historia de amor prohibido. Redención incompleta y secretos que el viento guardaba celosamente. Porque algunas historias no terminan con la última palabra, sino que viven en el silencio, en el agua que nunca seca, en el susurro perpetuo de un salmo que sigue mojando el suelo del altar, recordándonos que lo sagrado y lo profano siempre estarán entrelazados. Para quien tenga el valor de escuchar,